Son las 7 de la mañana con 4 minutos, como siempre. Gracias por acompañarnos a través de nuestras pantallas y por supuesto de las redes sociales de Ecuador TV y Gamavisión desde cualquier lugar del planeta. Autoridades del Ministerio de Finanzas, Emplades y el INEC, en efecto, como vimos en la nota previa, expusieron las cifras de empleo en una rueda de prensa. Y se señala que las recientes cifras del mercado laboral que demuestran la disminución del llamado empleo adecuado o empleo pleno son parte de una tendencia que se habría manifestado desde el 2014 hasta el 2016. Se encuentra con nosotros Andrés Mideros, doctor en Economía y Protección Social, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, exsecretario nacional de Planificación. Buenos días, bienvenido. Ayer usted tuvo un cruce de trinos con el expresidente Rafael Correa sobre este tema, y Correa decía, ¿cómo se va a acusar a Mauricio Rodas, al alcalde de Quito, por la disminución del empleo en la ciudad de Quito? Y usted le respondía, entiendo que así fue, si no corríjame para ser literales, usted le decía que usted ya advirtió la caída del empleo, de las cifras de empleo en el año 2016, y por lo que usted escribió, entiendo, afirmaba que estos llamados o estas advertencias no fueron adecuadamente atendidas. Buenos días. Buenos días, Eduardo, y buen día a toda la ciudadanía. Siempre es un gusto. Aquí creo que nos convoca un tema de interés nacional. La pobreza, el empleo son las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía, y creo que sobre eso, que es algo netamente humano, hay que tener unos argumentos absolutamente técnicos. Más allá de la politización que se pueda dar a diferentes comentarios, creo que es importante señalar eso. Creo que vale la pena empezar aclarando las cifras publicadas en este mes de junio del 2018. En efecto, la pobreza y el empleo a nivel nacional no tienen variaciones en la encuesta que utiliza el INEC. En donde existen variaciones es únicamente en la ciudad de Quito. Digo, variaciones estadísticamente significativas. En Quito y en Cuenca, vale la pena aclarar. En Quito, negativas. Cae el empleo adecuado y sube la pobreza. En Cuenca, positivas. Sube el empleo adecuado y cae la pobreza. Entonces, dentro de eso, la reflexión también para entender, más allá de una política económica del gobierno nacional que evidentemente influye y tiene unas implicaciones, ¿qué es lo que hacemos dentro de cada una de las ciudades? A mí me preocupa profundamente en este momento desde la academia el desarrollo de las ciudades, el desarrollo urbano, y dentro de eso mi línea de investigación siempre ha estado en los temas de pobreza y desigualdad. Ahora, y creo que yo hice la mención, para el 2019. pero yo hice la mención inicial no solo porque es un hecho público, el cruce de trinos entre usted y el expresidente de la República, sino porque usted señala que se advertía la tendencia en el año 2016. Voy para allá. ¿A qué se debe? Voy para allá, porque justamente se sabía. Porque ya el contexto económico daba las señales y las alertas necesarias. Aquí creo que hay que dar contexto, y voy a llegar a ese punto, porque es el punto, creo que yo, de discusión y para ver propuestas para adelante. Pero hay que dar contexto en el sentido de que 1 de cada 4 ecuatorianos todavía es pobre en el Ecuador, y creo que muchas veces hablamos de pobreza sin entender su dimensión. 1 de cada 4 ecuatorianos quiere decir más de 4 millones de personas en el Ecuador viviendo con menos de $85 mensuales, con menos de $2.80 diarios. Creo que eso nos permite... Esa es una realidad. Eso es una realidad. Y es una realidad, además, heredada de los últimos años. Absolutamente. No es algo que haya surgido ayer. No es algo que nace ahorita o que pasó en el último año. Sí. Creo que, de nuevo, hay que poner todo esto en contexto. Entre 1995 y 1999 la pobreza se duplicó. Por un modelo económico empresarial, por una crisis financiera, por un fenómeno del Niño en el 98. En 1999, 1 de cada 2 ecuatorianos éramos pobres. Desde el 99 hasta el 2006 se recuperó el dato del 2005, llegando a 1 de cada 3 ecuatorianos. Entre el 2007 y el 2015 se logra una importante reducción de la pobreza por un crecimiento económico con redistribución gracias a un elevadísimo precio del petróleo, hay que decirlo. Pero desde el 2015 ya la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, ya daba muestras de que la economía iba a empezar a decrecer y entrar en una crisis. Ni siquiera se aceptó esa crisis en su momento. Y cuando en ese momento
se estaba desde la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, lo que hicimos fue una simulación de ese contexto macroeconómico en el dato de los hogares y de las personas. ¿En qué año? En el 2015, finales del 2015, que era en el momento en que ya se avisoraba que venía una situación económica muy compleja, una crisis económica. Y en ese momento se hizo un plan desde esta Secretaría. Pero en aquel tiempo entiendo que la palabra crisis estaba proscrita. No se lo reconocía justamente como lo decía, pero se avisoraba que eso venía y que eso iba a impactar en el crecimiento económico, evidentemente iba a impactar en la inversión pública y por ende iba a tener repercusiones en pobreza y desigualdad. Eso se advirtió en su momento y frente a eso se plantearon también una serie de propuestas que se deberían hacer. Eso no se logró hacer. En junio del 2016, en junio del 2016, la pobreza aumentó a nivel nacional, distinto de lo que pasa ahorita. Estamos hablando de mediados del año 2016, en el último año de la gestión del expresidente Rafael Correa. Pongamos por favor el Twitter, hace un instante lo pusimos, y es lo que usted le responde ayer al expresidente Correa. No, Rafael, yo tengo manos y conciencia limpias, no vamos a aludir a ese contenido. En junio de 2016 subió la pobreza rural, te lo anticipé, no hiciste nada. Ahora sube la pobreza en Quito, se lo anticipé al gobierno, no hizo nada. Habrá también responsabilidades locales, GAT, tienen competencias. Usted plantea dos preguntas, yo le pregunto, ¿puede responderlas o puede intentar una respuesta a sus propias interrogantes? Sí, yo creo que existen responsabilidades locales, estoy convencido de eso. Las provincias tienen la competencia del fomento productivo, las ciudades, sobre todo las ciudades grandes y las ciudades medianas, tienen también competencias concurrentes de fomento productivo, de generar un ambiente propicio para la innovación, para el emprendimiento, de generar y ayudar también a la seguridad ciudadana, de generar conectividad, de generar movilidad. Entonces y tenemos que ser corresponsables de lo del empleo. Yo creo profundamente en la descentralización. Hay quienes piensan que el gobierno central tiene que hacerlo todo. Yo creo que hay que responsabilizar y hay que creer también en las ciudades, en las prefecturas, en las juntas parroquiales, para solucionar lo que a la ciudadanía le preocupa, que es justamente el empleo. Ahora, no podemos desconocer que la ciudad de Quito es una ciudad de burócratas, en buena medida, no digo que nada más, por supuesto, pero en gran medida se trata de personas que están contratadas por el sector público, por el Estado, llámese gobierno autónomo descentralizado, o gobierno central, o ejecutivo, legislativo, en fin, es evidente que así es. Se dice que el crecimiento del empleo en la ciudad de Quito estaba conectado al incremento del gasto público y cuando viene el freno evidentemente en la disponibilidad de recursos públicos, viene un problema fiscal, ahí comienza a darse este dato de caída del empleo. ¿Esto es así? Mire, hay algunas cosas que ya pasaron en el año 2016, justamente por la caída del precio del petróleo, por la crisis económica, se redujo ya el gasto público, se redujo lo que es las compras públicas, y las compras públicas sirven en mucho como fuente de ingresos para lo que son organizaciones de la economía popular y solidaria y la pequeña empresa. Finales del año 2016 inclusive se incurrió en atrasos en pago a estos proveedores, y eso es nefasto para la pequeña empresa, para la economía popular y solidaria, que no puede sostener. El 17 fue un año mucho mejor. Ahora en el 18 lo que estamos viendo y las alertas que se ponen, porque recalco en esto, a nivel nacional no está el problema de acuerdo al INEC está concentrado en la ciudad de Quito. Efectivamente hay una desaceleración de la inversión pública, hay una baja ejecución de la inversión pública, hay una reducción de esto, y esto genera también dinamismo económico. Hay una apuesta del gobierno nacional, como lo decía el viceministro de Economía, de dar un paso a la inversión privada. El problema es que la inversión privada no llega todavía, no llega. Entonces no se puede cerrarla una llave sin que la otra llave esté abierta. Hay que hacer la transición, si es que esa es la propuesta que se tiene, hacia la inversión privada. Ahora, existe desde una su punto de vista del gasto público y del empleo público también, que como bien señalas, Eduardo, tiene una afectación en estos dinamismos, y aquí hay que diferenciar con mucha claridad. Una cosa es suprimir un puesto de un ministro de Estado que gana alrededor de $60,000 al año, y otra cosa es tener que suprimir el puesto de 5 servidores públicos para alcanzar esos $60,000 al año, porque el ministro que gana 60,000 no lo consume todo, ahorra también. Los 5 funcionarios públicos que ganan $12,000 al año lo consumen todo. Entonces reducir servidores públicos de la noche a la mañana
tiene un efecto en la demanda agregada y por ende en el dinamismo económico. Si se va a insistir en la reducción del empleo público, esto de nuevo, la variable tiempo es importante, tiene que venir atado a un plan de reconversión laboral que coincida con esas inversiones privadas para que la gente no deje de tener empleo. No deje de tener ingresos, no necesariamente empleo. El empleo como una fuente de ingreso. Otro elemento que es central aquí para reducir la pobreza, Eduardo, es sostener esa inversión pública, sostener las compras públicas. Insisto en eso, la pequeña empresa, la economía popular y solidaria es muy dependiente de la compra pública que se hace para servicios sociales, para infraestructuras públicas. También en el ámbito de la redistribución y de la protección social, los programas están planteados dentro del plan Toda una Vida. Es Menos Pobreza, Más Desarrollo, que es el Bono de Desarrollo Humano con sus componentes variables, es Mis Mejores Años, que incluye la pensión para adultos mayores. Estos dos son rubros de recursos que llegan directamente a los hogares en situación de pobreza extrema. Y de nuevo, los hogares en situación de pobreza extrema, esos recursos, esos 50, 100 dólares mensuales que reciben, los consumen en su totalidad en la tienda del barrio, en la comunidad, y dinamizan esas economías. Entonces, si estamos en una situación económica que sabemos y hemos dicho y repetido que es muy complicada, tenemos que proteger a los que más lo necesitan. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que garantizar el financiamiento de esos programas sociales que ya están diseñados. Hay que garantizar el financiamiento para el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que ver, porque nos hemos demorado, hay que ver qué pasa finalmente con lo que la Asamblea resuelva sobre la ley económica y sobre si esas apuestas terminan de ser o no las apuestas correctas. Sí. Yo veo con preocupación que quizás no vamos a lograr financiar el Plan Nacional de Desarrollo y este tipo de metas están en entredicho. Desde la lógica económica, una idea central. Si vamos a cambiar de inversión pública a inversión privada, lo cual está muy bien, tenemos que abrirla una llave, cerrar la llave de la inversión pública cuando está abierta la de la inversión privada, no antes. Si lo hacemos antes podemos tener este tipo de efectos. Bien, gracias por aceptar la invitación esta mañana, Andrés Midero, doctor en Economía y Protección Social, profesor de la Pontificia Universidad Católica y ex secretario nacional de Planificación. El tema está abierto, está planteado. ¿Qué hacer? Una política económica responsable, socialmente responsable, debe atender evidentemente a los efectos, a las consecuencias de la toma de decisiones, como en este caso, que tiene que ver, por supuesto, con el incremento del desempleo, resultado probablemente, decía usted, del recorte en el gasto público. 7 de la mañana con 16 minutos, hacemos un brevísimo corte, regresamos. Gracias. Muchas gracias.